Cuando mi esposa murió, mi hijo me dijo, no puedes traer mamá de vuelta y el cumpleaños de Isabela es solo una vez al año. Esas palabras me atingieron como un zoco no estómago. 3 días después, él vino hasta mí con un pedido que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era mi oportunidad de devolver la afrenta que había hecho a su madre y a mí, y yo no la desperdicié. Mis manos temblaban mientras discaba el número de Ricardo a las 8:30 de la mañana, ajustándome por tercera vez la corbata negra. La taza de café vacía de Carmen seguía en la bancada, con la marca tenue de su lápiz labial rojo. La cocina parecía hueca sin su cantarolar matinal que me había acompañado durante 42 años de matrimonio. 4 tonos y entonces la voz soñolienta de Ricardo. Aló, ahí. Enderecé los hombros con determinación. El funeral empieza a las 11:30. Música alta ecoaba a través do auricular. Risadas ao fundo. La voz de Isabela gritando algo sobre decoraciones de la fiesta. Ricardo pigarreó nervioso. Papá, ya te lo dije ayer. El cumpleaños de Isabela es esta noche. Llevamos meses organizando. Tenemos el salón dorado reservado, la banda montando el escenario en este momento. Sus palabras me cayeron como agua helada en las venas. Apreté el teléfono con más fuerza, sintiendo como mis nudillos se ponían blancos. El funeral de tu madre es hoy, Ricardo. Algo que solo pasa una vez en la vida. Mira, papá, mamá no va a volver, pero el cumpleaños de mi esposa solo ocurre una vez al año. Tenemos todo pagado, la banda contratada, los invitados confirmados. Tu madre me crió durante 35 años y lo agradezco profundamente, pero no puedo abandonar a Isabela en su día especial. ¿Lo entiendes, verdad? El tono de llamada quedó zumbando en mi oído como una sentencia de muerte. Me quedé inmóvil exactamente 3 minutos, mirando las gafas de lectura de Carmen junto al teléfono. El reloj de la cocina marcaba las 8:47, cada tic-tac resonando como martillazos en mi corazón destrozado. La alianza de oro en mi mano brillaba bajo la luz de la mañana que entraba por las ventanas que ella había limpiado meticulosamente la semana anterior. Sobre la encimera encontré el programa del funeral impreso en papel cremoso. El nombre de Ricardo figuraba como portador del féretro. Tomé un bolígrafo y taché su nombre con trazos firmes y decisivos, cada línea una declaración de guerra silenciosa. En el cementerio Perpetuo Socorro, las miradas me buscaban con curiosidad y compasión. ¿Dónde está Ricardo?, preguntaba Patricia, la hermana de Carmen, una y otra vez, su voz cargada de preocupación genuina. Ya tenía mi respuesta ensayada como un actor consumado, compromisos importantes. Las palabras sabían amargas en mi lengua, como cenizas mezcladas con hiel. 23 personas acudieron a honrar a mi esposa de 42 años de matrimonio. Su hijo no estaba entre ellas. Me quedé solo junto al ataúd de caoba brillante, rodeado de las amigas del club de jardinería de Carmen y de viejos vecinos que la habían querido más que su propio hijo. El vacío en el lugar donde Ricardo debía estar se sentía inmenso, como un agujero negro que absorbía toda la dignidad del momento. Estaba tan orgullosa de ese chico, susurró la señora Hernández, nuestra vecina de toda la vida, con lágrimas en los ojos. Siempre hablaba de sus logros como si fueran trofeos de oro. Asentí con un nudo en la garganta que amenazaba con estrangularme. Carmen había defendido a Ricardo hasta su último aliento, incluso cuando él faltaba a sus citas de quimioterapia por compromisos de trabajo. Está ocupado construyendo su futuro, decía cuando la gente preguntaba por su ausencia. Las parejas jóvenes necesitan su espacio para crecer. El pastor Morales habló de los lazos familiares y del amor eterno que trasciende la muerte. Yo observaba cómo la tierra caía sobre la madera pulida, cada palada no solo enterrando a Carmen, sino también sepultando mis ilusiones sobre nuestro hijo. El hijo que habíamos criado con tanto amor y sacrificio se había transformado en un extraño que valoraba más una fiesta que el último adiós a su madre. De regreso a casa, apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos como huesos expuestos. El asiento del copiloto, donde Carmen solía sentarse durante nuestros 42 años juntos, permanecía vacío a mi lado como un recordatorio cruel. Ella siempre insistía en que usáramos su pequeño Honda en lugar de mi camioneta Ford. Es mejor para el medio ambiente, Eduardo,
me decía con esa sonrisa que iluminaba mis días más oscuros. En la radio comenzó a sonar su canción favorita, La Llorona interpretada por Chabela Vargas. La apagué de inmediato, el silencio siendo menos doloroso que esa melodía que me recordaba nuestros bailes en la cocina los domingos por la mañana. Nuestra calle de Colonia del Valle seguía igual que siempre. Céspedes bien cuidados, buzones recién pintados, niños jugando en las aceras. La vida que habíamos construido juntos ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Aparqué en la entrada de nuestra casa de 2 pisos y me quedé unos minutos dentro del coche, buscando fuerzas para enfrentar el vacío absoluto que me esperaba adentro. La llave giró con su clic familiar, un sonido que había escuchado miles de veces pero que ahora parecía diferente, final. Colgué las llaves en el gancho que Carmen había instalado junto a la puerta, decorado con pequeñas flores de cerámica que había pintado ella misma. Un gesto cotidiano que ahora se sentía monumental en medio del silencio sepulcral de la casa. No había tarareo viniendo de la cocina. No se oía el murmullo familiar de sus telenovelas favoritas. Solo la casa acomodándose sobre 42 años de recuerdos compartidos, crujidos de madera que parecían susurros de fantasmas. Aflojé la corbata negra que me ahorcaba y me dejé caer en mi sillón de cuero marrón, ese que Carmen siempre decía que chocaba horriblemente con sus cortinas florales. Llevaba años queriendo redecorar la sala, pero yo estaba demasiado ocupado levantando el negocio de construcción. Ahora esas cortinas se quedarían para siempre, como monumentos a mi negligencia y a las promesas incumplidas. Sobre la repisa de la chimenea, nuestra foto de bodas nos sonreía con la inocencia de la juventud eterna. Carmen, con 24 años, radiante en el vestido de encaje de su abuela difunta. Nos casamos aquí mismo en Guadalajara en 1981, en una ceremonia pequeña pero llena de amor, prometiéndonos todo lo que teníamos y todo lo que podríamos llegar a tener. Yo cumplí esa promesa, quizá demasiado bien, demasiado generosamente. Los recuerdos llegaron sin que los invitara, como oleadas de un mar embravecido. Ricardo dando sus primeros pasos vacilantes en ese mismo salón, sus manitas regordetas estirándose hacia los brazos abiertos de Carmen. Cumpleaños celebrados con decoraciones hechas a mano porque no podíamos permitirnos comprarlas en las tiendas elegantes del centro. Carmen trabajando turnos dobles en el restaurante El Palacio mientras yo levantaba la empresa de construcción desde cero, con nada más que determinación y callos en las manos. Nunca se quejó, ni una sola vez. Ni cuando trabajaba 16 horas diarias bajo el sol implacable de Guadalajara, ni cuando pasábamos semanas enteras comiendo frijoles y arroz porque cada peso extra se invertía en herramientas y materiales. Estamos construyendo el futuro de Ricardo, susurraba por las noches, después de que él se quedara dormido entre nosotros en nuestra cama matrimonial, demasiado pequeño para tener su propia habitación en nuestro apartamento de 2 cuartos. En su mesita de noche encontré su Biblia gastada con marcadores señalando los salmos de consuelo. De entre las páginas amarillentas cayó una nota escrita a mano con su letra cuidadosa: mi querido Eduardo, por favor, no dejes que Ricardo se olvide de nosotros. Le dimos todo lo que teníamos y más. Espero que haya sido suficiente para que nos recuerde con cariño. Con todo mi amor eterno. Carmen. Mis manos temblaban violentamente al leer esas palabras proféticas. En el armario descubrí una caja especial de zapatos que ella había escondido en el fondo, detrás de sus vestidos dominicales. Dentro estaban las boletas de calificaciones de Ricardo, desde el jardín de infancia hasta la universidad, cada una cuidadosamente preservada como reliquias sagradas. Cada logro celebrado, cada conquista atesorada como si fueran pepitas de oro. En cada boleta había escrito pequeñas notas con tinta azul, tan orgullosa de nuestro niño brillante. Primer lugar en matemáticas. Futuro ingeniero de la familia. Dios bendiga a nuestro hijo inteligente. Las palabras me atravesaban el corazón como dagas envenenadas. Las fotos de su graduación universitaria eran las que más me dolían en el alma. Ricardo con toga y birrete negros, sonriendo con arrogancia hacia la cámara. Un título de ingeniería civil pagado con las horas extras de Carmen limpiando oficinas por las madrugadas y mis trabajos de fin de semana construyendo casas para familias más afortunadas. Costo total, 120,000 pesos de sacrificios acumulados durante 4 años interminables.
Su sonrisa orgullosa en esa foto jamás reconoció el precio real de ese logro. Nunca supo que Carmen se saltaba comidas para pagar su colegiatura, que yo vendí mi camioneta favorita para comprarle libros, que ella trabajaba enferma para no perder ni un peso de ingreso. Cayó la noche sobre Guadalajara como una manta de terciopelo negro. No encendí las luces, prefiriendo quedarme en la oscuridad con mis pensamientos venenosos y la revelación que crecía en mi pecho como un tumor maligno. Un coche entró en la cochera y dejó el motor encendido, las luces iluminando la pared donde colgaba una foto familiar de hace 10 años, cuando aún creía que tenía una familia de verdad. No me levanté a mirar por la ventana. Si Ricardo quería hablar, sabía perfectamente dónde encontrarme. El motor aceleró y se alejó hacia la noche, llevándose consigo mi última esperanza de que viniera a pedir perdón por su traición imperdonable. 3 días pasaron como un borrón de visitas de pésame y llamadas de parientes distantes que apenas habían conocido a Carmen pero se sentían obligados a cumplir con las formalidades sociales. Yo estaba en mi escritorio de caoba organizando los documentos de Carmen cuando escuché el sonido familiar de una llave en la cerradura principal. Ricardo entró como si nada hubiera pasado, silbando bajito una canción que no reconocí. Llevaba una camisa havaiana brillante y jeans diseñados, completamente inapropiados para una casa en luto. Su actitud despreocupada me golpeó como un puñetazo en el estómago. Hola, papá. ¿Cómo te sientes? Su voz tenía ese tono falsamente alegre que siempre usaba cuando necesitaba algo de mí. Ni siquiera fingió tristeza o arrepentimiento. Sobreviviendo, respondí sin levantar los ojos de los documentos financieros esparcidos sobre el escritorio como evidencia en un juicio. Excelente, excelente. Mira, papá, vine porque necesitamos hablar sobre algunas cosas de mamá. Se sentó en la silla de cuero frente a mi escritorio, cruzando las piernas con la casualidad de quien discute el clima. ¿Qué tipo de cosas? Sus ojos brillaron con una codicia que me revolvió el estómago. Bueno, sabes, las joyas de mamá. El anillo de compromiso con diamante, el collar de perlas que heredó de la abuela, los aretes de oro que usaba en la iglesia los domingos. Isabela y yo estamos pasando por una situación financiera, digamos, complicada. La palabra, complicada, flotó en el aire como el humo de un cigarrillo apagado. ¿Complicada de qué manera? Pues. Se rascó la nuca nerviosamente. Hicimos algunas inversiones que no salieron como esperábamos. Y luego está el préstamo del coche nuevo de Isabela, las tarjetas de crédito, algunos juegos de azar que no dieron resultado. ¿Juegos de azar? Mi voz se volvió peligrosamente calmada. Solo fue una mala racha, papá. Le pasa a todo el mundo. Pero encontramos una solución perfecta. Sus ojos se iluminaron como si hubiera descubierto la cura para el cáncer. El joyero de la Plaza Tapatía dice que las joyas de mamá valen al menos 200,000 pesos. Es dinero que ella ya no puede usar y nosotros lo necesitamos urgentemente. El silencio llenó la habitación como gas tóxico. Observé a este hombre de 37 años que había faltado al funeral de su propia madre, sentado ahí pidiéndome que vendiera los tesoros de Carmen como si fueran chatarra. ¿200,000 pesos dices? Exactamente. Incluso sobra un poco para ti, papá. Podríamos dividirlo 50-50. Tú te quedas con 100,000 y nosotros usamos el resto para salir de este problema. Mamá habría querido ver a la familia unida y sin problemas financieros. La manipulación era tan descarada, tan calculada, que casi admiré su desfachatez. Usar la memoria de Carmen para justificar robar sus joyas más preciadas. Esas joyas tienen valor sentimental, Ricardo. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Pero el valor sentimental no paga las deudas, ¿verdad? Además, mamá siempre fue práctica. Ella entendería que es mejor usar ese dinero para ayudar a la familia que dejarlo guardado en una caja fuerte. Me levanté lentamente de la silla, cada movimiento calculado para máximo impacto dramático. Sal de mi casa. ¿Perdón? Escuchaste perfectamente. Sal. Ahora mismo. Papá, no tienes por qué ponerte así. Sé que es difícil hablar de estas cosas tan pronto después del funeral, pero... Fuera.
Mi grito resonó por toda la casa como el rugido de un león herido. El rostro de Ricardo se transformó, la máscara de falsa preocupación cayendo para revelar su verdadera naturaleza. Está bien, está bien. Pero piensa en lo que te estoy diciendo. Mamá no habría querido ver a la familia peleándose por unas joyas viejas cuando podríamos usarlas para solucionar problemas reales. Tu madre no habría querido ver a su hijo faltando a su funeral por una fiesta. Esas palabras lo golpearon como una bofetada. Su rostro se puso rojo de ira contenida. Eso es diferente y lo sabes. El aniversario de Isabela era importante para nosotros. Más importante que tu madre muerta. No pongas palabras en mi boca. Se puso de pie violentamente, tirando la silla hacia atrás. Hice lo que tenía que hacer. La vida continúa, papá. Los muertos no regresan, pero los vivos tenemos que seguir adelante. Tienes razón, dije con una calma helada que lo desconcertó. Los vivos tienen que seguir adelante. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Cuando finalmente se marchó, azotando la puerta con tanta fuerza que los vidrios temblaron, me dirigí a mi computadora portátil. Era hora de acelerar algunos planes que habían estado fermentando en mi mente desde el momento en que Ricardo pronunció esas palabras malditas sobre el cumpleaños de Isabela. La madrugada siguiente me encontró sentado en mi escritorio de caoba con carpetas perfectamente organizadas formando un semicírculo acusador. Educación de Ricardo, casa de Ricardo, boda de Ricardo, emergencias de Ricardo, negocios fallidos de Ricardo. Mi café se enfriaba mientras abría la calculadora del teléfono y comenzaba el ajuste de cuentas final que Carmen nunca tuvo la dureza emocional de exigir. Los lentes de mis gafas de lectura reflejaban la luz fría de la pantalla mientras abría los extractos bancarios de los últimos 20 años. Cada transacción documentada meticulosamente, cada transferencia anotada con la precisión de un contador forense, transferencia a Ricardo, colegiatura, préstamo de emergencia, reparación del coche, ayuda familiar, enganche de la casa. El papel crujía en la quietud mortal de la casa, el único sonido que acompañaba mi despertar a la realidad. Mi nueva realidad como padre traicionado. Primero, la matrícula universitaria. 5 años de ingeniería civil a 24,000 pesos cada semestre. Recordaba vívidamente haber firmado esos cheques con sangre, viendo a Carmen hacer turnos extra limpiando oficinas desde las 5 de la madrugada para cubrir nuestras propias facturas mientras nuestro hijo se divertía en fiestas universitarias que costaban más que nuestro sueldo mensual. Después vino la maestría en administración de empresas, otros 160,000 pesos para un título que jamás usó, abandonando el programa a mitad del segundo semestre para encontrarse a sí mismo en un viaje por Europa que nos costó otros 90,000 pesos. Es solo temporal, papá, hasta que me establezca profesionalmente, me había dicho con esa sonrisa encantadora que heredó de su madre. 20 años después, aún estaba esperando ese establecimiento prometido. Luego vino la compra de la casa en Providencia, que casi nos quebró financieramente y espiritualmente. Ricardo tenía 28 años y apareció en nuestra sala con Isabela, exhibiendo un anillo de compromiso que costaba más que el coche de Carmen. Encontramos la casa perfecta, papá, pero nos falta para el enganche. 400,000 pesos. Fui yo quien firmó como aval de la hipoteca, quien cubrió cada centavo del pago inicial con los ahorros de toda una vida. La familia ayuda a la familia, me dijo Ricardo abrazándome con una falsedad que ahora reconocía. Te prometo que te pagaré cada peso cuando mi carrera despegue. Carrera. Desde que se graduó trabajaba para mí en Construcciones Vázquez, cobrando un sueldo de gerente sin haber demostrado jamás capacidad gerencial, aprendiendo habilidades de construcción que despreciaba secretamente porque ensuciaban sus manos manicuradas. De entre las carpetas cayó un cuaderno secreto de Carmen, forrado en tela floreada como los que usaba cuando éramos novios. Su letra delicada registraba cada sacrificio con la precisión dolorosa de un mártir. Cena de aniversario cancelada, Ricardo necesitó 12,000 pesos para reparar el Jetta que estrelló borracho. Pospuse mi cita con el oncólogo, los gastos de la boda de Ricardo excedieron el presupuesto por 80,000 pesos. Compré medicinas genéricas este mes, envié 15,000 pesos para el cumpleaños de Isabela. Cada anotación era una puñalada en mi corazón ya destrozado.
Carmen había estado documentando nuestra ruina financiera y emocional durante años, sufriendo en silencio mientras yo permanecía ciego a la manipulación de nuestro hijo. Su última anotación, fechada 3 días antes de su muerte, era la que más me destruía: le dimos todo a Ricardo, hasta nuestra salud y dignidad. Espero que cuando seamos viejos e inútiles, él se acuerde de nosotros con algo más que codicia. Tengo miedo de que hayamos criado a un monstruo. Los números en la calculadora seguían creciendo como un cáncer imparable. 1.200.000 pesos en 20 años. Más de 1 millón de nuestra vida entregado con amor ciego e incondicional, dinero que podríamos haber usado para tratamientos médicos privados que tal vez habrían salvado a Carmen, viajes a Europa que ella soñaba desde niña, una vejez digna sin preocupaciones financieras. Mi padre me había dado una educación básica y una palmada en la espalda cuando cumplí 18 años. Ahora eres un hombre, Eduardo. Los hombres de verdad se hacen solos, me dijo desde la puerta de su zapatería. Yo construí mi imperio de construcción desde cero, con callos en las manos y determinación en el alma. Ricardo, en cambio, veía todo como una herencia que podía dilapidar mientras aún estábamos vivos para financiarla. Cada peso gastado era un derecho adquirido, no un regalo ganado. Recordé cuando en la pasada Navidad se refirió a mi empresa como nuestro negocio familiar, como si hubiera puesto un solo ladrillo o derramado una gota de sudor construyendo lo que llevaba mi apellido. Isabela asentía con avaricia calculada, ya planeando mentalmente cómo gastar los beneficios que yo había ganado con 4 décadas de trabajo brutal bajo el sol de Jalisco. Mi mentalidad empresarial se activó como un motor frío. Esto no era un duelo que necesitara consuelo emocional, era un problema comercial que requería una solución estratégica y despiadada. Había sido demasiado sentimental durante demasiados años, buscando excusas para justificar un comportamiento parasitario que Carmen, en privado, ya me había advertido que era insostenible. Tal vez estamos malcriando demasiado a Ricardo, me había susurrado una noche después de la última emergencia financiera de nuestro hijo. Los niños mimados se convierten en adultos inútiles. La foto de Carmen me observaba desde la esquina del escritorio mientras cerraba las carpetas con determinación militar. Me puse de pie con una resolución que no había sentido desde mis días de construcción, cuando cada decisión podía significar la diferencia entre el éxito y la bancarrota. Algo más duro que el dolor se instalaba en mi pecho, frío y calculador como el acero de una navaja. Tenías razón en preocuparte, mi amor, le dije a su retrato. Pero ahora voy a arreglar lo que debí haber corregido hace años. El teléfono sonó como una sirena de guerra. El nombre de Ricardo brilló en la pantalla como una provocación. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar, ensayando una calma que no sentía pero que necesitaba proyectar. Bueno. Hola, papá. Espero que estés mejor después de la conversación de ayer. Su voz tenía ese tono falsamente conciliador que usaba cuando necesitaba suavizar el terreno para sus próximas demandas. Ni una palabra de disculpa por haber perturbado mi luto. Ni una pregunta sincera sobre cómo estaba manejando la ausencia devastadora de Carmen. Solo la manipulación casual de alguien que veía a su padre como una máquina expendedora de dinero. Estoy manejando la situación, respondí manteniendo mi voz neutral mientras observaba los documentos financieros esparcidos sobre el escritorio como evidencia en un tribunal. Perfecto, perfecto. Mira, te llamo porque tuvimos algunos gastos inesperados después de la fiesta de Isabela. Fue absolutamente espectacular, papá. Deberías haber visto lo feliz que estaba. De fondo escuché la voz chillona de Isabela: cuéntale sobre la banda en vivo. Sí, contratamos a los Tigres del Norte para una presentación privada. Llevamos a todos nuestros amigos a cenar al restaurante más exclusivo de Guadalajara y le compré a Isabela una pulsera de diamantes que vio en Tiffany. Se lo merece todo, ¿sabes? Es una mujer excepcional. Una mujer excepcional que había alejado a mi hijo de su madre moribunda. Pero ahora están llegando todas las facturas de las tarjetas de crédito y, bueno, son como 40,000 pesos que necesitamos pagar esta semana o nos van a embargar el coche nuevo de Isabela. 40,000 pesos. Calculé mentalmente, préstamo número 23 en 20 años de sangría financiera constante. Ayer enterré a mi esposa. Hoy mi hijo me pide dinero para pagar una fiesta.
El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Podía escuchar su respiración acelerarse cuando se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en nuestra dinámica. Papá, no es lo mismo. La fiesta era importante para nosotros. Mamá ya no puede sufrir, pero nosotros tenemos que seguir viviendo. ¿No entiendes eso? Entiendo perfectamente, dije con una calma que lo descolocó completamente. Entiendo que para ti una fiesta vale más que el respeto a tu madre muerta. No digas eso. Yo quería a mamá, pero no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pudiste haber estado en el lugar correcto. Su voz se volvió defensiva, luego agresiva. Mira, papá, sé que estás dolido, pero no puedes castigarme por tomar decisiones difíciles. La vida es para los vivos, no para los muertos. Tienes razón, Ricardo. La vida es para los vivos. Mi voz adquirió un tono que él nunca había escuchado antes. Y los vivos deben ganarse su lugar en este mundo. ¿Qué significa eso? Significa que no, hijo. No voy a darte ni un peso más. La máscara de falsa cortesía se le cayó completamente. ¿En serio me vas a negar ayuda justo ahora, después de todo lo que hemos pasado esta semana? Todo lo que hemos pasado. Repetí sus palabras con desdén. Como si tú hubieras sufrido el funeral de Carmen cuando en realidad estabas organizando una orgía de gastos. Eso no es justo. ¿Quieres hablar de justicia? Tu madre trabajó turnos dobles durante años para pagar tu educación. Se saltó citas médicas para financiar tu boda. Compró medicinas genéricas para poder enviarte dinero cada vez que lo necesitabas. ¿Dónde estaba tu justicia cuando ella te necesitaba? Esto es increíble. Su voz se volvió helada como el acero. Mamá acaba de morir y tú te pones mezquino con el dinero. Ella querría que ayudaras a su hijo. La manipulación era tan casual, tan ensayada, que reconocí el patrón que había estado funcionando durante décadas. ¿Cuántas veces había usado ese recurso emocional? ¿Cuántas veces Carmen y yo habíamos cedido solo porque invocaba la lealtad familiar como un arma? Tu madre quería que estuvieras en su funeral. Su respiración se volvió áspera y peligrosa. Está bien, perfecto. Ya resolveremos esto nosotros mismos. Pidiéndole prestado a los padres de Isabela, endeudándonos más, lo que sea necesario. Pero no esperes que vengamos mucho por aquí si vas a actuar como un viejo amargado y tacaño. La amenaza flotó en el aire como humo tóxico. Durante 20 años esa estrategia siempre había funcionado a la perfección, la presencia de Ricardo como recompensa por mi dinero, su ausencia como castigo por decirle que no. Lo entiendo perfectamente, dije con una calma que lo desconcertó. ¿Qué entiendes? Que finalmente estás mostrando tu verdadera naturaleza. Cuídate, Ricardo. Colgué antes de que pudiera responder, cortando de raíz 20 años de manipulación emocional. El teléfono quedó silencioso sobre mi escritorio, ya no era un instrumento de chantaje sino una herramienta que yo controlaba. Por primera vez en décadas había terminado una conversación con mi hijo en mis propios términos. La sensación era embriagadora, como respirar aire puro después de años en una mina de carbón. Abrí mi laptop y busqué el expediente de empleado de Ricardo en los archivos de Construcciones Vázquez. Mañana por la mañana tendríamos una conversación muy diferente. En el lugar donde yo era el jefe absoluto, no el padre que había olvidado la diferencia entre amor y complicidad. Si Ricardo quería tratarme como a un extraño, yo haría lo mismo. Pero de forma estrictamente profesional. A las 7:30 de la mañana crucé el vestíbulo de Construcciones Vázquez 2 horas antes de la hora habitual de llegada de Ricardo. Su fotografía colgaba en la pared de directivos, sonriendo con arrogancia en un traje que yo mismo le había pagado. Ese día estudié esa imagen con ojos nuevos, viendo soberbia donde antes había visto potencial, pereza donde antes había visto juventud. En mi despacho, los archivos de personal de Ricardo se extendían sobre el escritorio como evidencia en un juicio laboral. 8 años de registros que contaban la historia real de su carrera en mi empresa, plazos incumplidos sistemáticamente, quejas de contratistas sobre su actitud despectiva, informes de gastos inflados fraudulentamente, proyectos retrasados porque Ricardo prefería largas comidas con amigos a supervisar obras.
Relaciones con clientes dañadas por su arrogancia natural, trabajadores que se quejaban de su falta de respeto, presupuestos excedidos por su negligencia. Yo había justificado todo eso como experiencias de aprendizaje, recordando las palabras suaves de Carmen: dale tiempo, Eduardo. Ricardo aún está encontrando su camino. Pero esos documentos revelaban un patrón claro de incompetencia profesional que habría terminado con la carrera de cualquier otro empleado en cuestión de meses, no años. A las 8:45 llamé a mi oficina a Sara Jiménez, mi directora de recursos humanos. Como mujer práctica que había documentado meticulosamente cada infracción de Ricardo durante años, su rostro no mostró sorpresa cuando le expliqué mi decisión final. Prepararé los documentos de despido inmediatamente, señor Vázquez, dijo con voz profesional. ¿Necesitamos escolta de seguridad? Sí. Protocolo estándar para despidos de personal directivo. Ensayé mi discurso frente al espejo de la oficina, observando mi reflejo pronunciar las palabras con profesionalidad firme, sin emociones personales, sin explicaciones más allá de lo que la ley laboral mexicana exigía. Ricardo entraría a esa sala como mi hijo empleado y saldría como un trabajador despedido más. A las 9:30, Ricardo apareció 15 minutos tarde como era su costumbre, bromeando con la recepcionista sobre cómo se estaba recuperando de los excesos de la fiesta de Isabela. Su risa falsa resonaba por el vestíbulo mientras algunos compañeros de trabajo lanzaban miradas nerviosas hacia mi puerta cerrada. Se detuvo en la máquina de café italiana que él mismo había insistido que compráramos, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de destrozar su mundo de privilegios. Ricardo, ven a mi oficina inmediatamente. Mi voz por el intercomunicador tenía una autoridad nueva, glacial. Su respuesta despreocupada llegó desde el pasillo. Claro, papá. Solo déjame terminar mi cappuccino. Ahora, Ricardo. El silencio que siguió me confirmó que había captado el cambio de tono. Sus pasos se acercaron más lentos, más pesados que de costumbre, como los de un condenado caminando hacia el patíbulo. Cuando abrió la puerta de cristal esmerilado y vio a Sara esperándolo con documentos legales en la mano, su sonrisa confiada se desvaneció como pintura bajo la lluvia. ¿Qué es todo esto tan formal? Intentó sonar casual, pero la incertidumbre se filtraba en su voz como agua a través de una presa agrietada. Me mantuve sentado detrás de mi escritorio ejecutivo, las manos entrelazadas sobre la superficie de caoba pulida. Ricardo, tu empleo en Construcciones Vázquez queda terminado con efecto inmediato. Su risa sonó forzada, histérica. Muy gracioso, papá. ¿De qué se trata realmente? ¿Es por lo del dinero? Porque puedo explicarte. Deslicé los documentos de despido sobre la superficie brillante del escritorio. Por favor, revisa y firma donde está indicado con las marcas amarillas. Sus manos temblaron visiblemente cuando tomó los papeles. Sus ojos recorrían el lenguaje legal mientras su rostro se tornaba del color de la ceniza. No puedes estar hablando en serio. Este es nuestro negocio familiar. Llevo 8 años trabajando aquí. Esta decisión se basa exclusivamente en tu desempeño laboral y tu conducta profesional, respondí con voz empresarial, consultando mis notas. Tu puesto de gerente de proyectos ha sido eliminado debido a una reestructuración organizacional. Esto es por la llamada de ayer, ¿verdad? Su voz se quebró como cristal. Mira, lo siento por el asunto del dinero. Estaba desesperado. Podemos solucionarlo, podemos hablar. Seguridad te acompañará para recoger tus pertenencias personales. Su expresión pasó del shock a la desesperación más absoluta. Papá, mamá no habría querido esto. Sabes que ella no lo habría aprobado. Se inclinó hacia adelante, intentando invocar la culpa emocional que tantas veces había funcionado como una llave maestra para abrir mi billetera. Presioné el botón de seguridad debajo de mi escritorio. Esta es una decisión empresarial, no personal. Miguel Torres, jefe de seguridad, apareció en el marco de la puerta con 2 guardias más, profesionales pero con cierta compasión en sus miradas. Habían presenciado el comportamiento de Ricardo durante años. El rostro de mi hijo se enrojeció cuando comprendió que la humillación era completamente real. Los compañeros de trabajo se asomaban por el pasillo y las oficinas con ventanas de cristal,
presenciando cómo el hijo del jefe era escoltado como cualquier empleado problemático más. Papá, por favor. Su último intento desesperado llegó mientras recogía patéticamente su taza de café personalizada y una foto enmarcada de Isabela en bikini. Piensa en lo que esto significa para nuestra familia. Para mi futuro. Por primera vez en todo el encuentro le sostuve la mirada directamente. Ya lo pensé, Ricardo. Durante 20 años. Por la ventana panorámica de mi oficina lo observé cargar sus escasas pertenencias personales en su BMW último modelo. Sus hombros temblaban violentamente. No supe si de ira, humillación o finalmente arrepentimiento genuino. Cuando miró hacia el edificio por última vez, buscando mi silueta en la ventana, yo me giré deliberadamente hacia mi computadora. No merecía ni siquiera mi mirada de despedida. Sara regresó con el papeleo firmado y completo. Todos los códigos de acceso han sido cambiados. Su acceso al sistema informático está permanentemente bloqueado. Su tarjeta de empleado ha sido desactivada. Quité la fotografía de Ricardo de la pared de directivos donde había colgado durante 8 años y la guardé boca abajo en el cajón más profundo de mi escritorio. El espacio vacío en la pared se veía más limpio, más honesto. Mi secretaria, Mercedes, golpeó suavemente la puerta de cristal. Señor Vázquez, hay alguien que insiste en verlo sin cita previa. Dice que es urgente. Tacones de diseñador resonaron agresivamente sobre el mármol italiano del vestíbulo principal. Isabela Morales de Vázquez irrumpió en mi oficina sin esperar permiso, su peinado de salón ligeramente desordenado por el viento de la mañana y la prisa. Ricardo la seguía como un perro regañado, cabizbajo y derrotado, una sombra patética del hombre arrogante que había entrado al edificio apenas 2 horas antes. ¿Cómo te atreves a humillar así a Ricardo? La voz estridente de Isabela llenó mi despacho mientras me señalaba con un dedo acusador adornado con anillos que yo había financiado. Esto es abuso familiar. Permanecí sentado detrás de mi escritorio, ignorando completamente su entrada teatral. Ricardo se colocó entre ella y mi escritorio, su incomodidad evidente en cada gesto. Isabela, por favor, déjame manejar esto, murmuró sin convicción. Ella lo apartó con desprecio. No. Él tiene que escuchar esto. Tenemos facturas que pagar, un estilo de vida que mantener. Este negocio familiar también le pertenece a Ricardo por derecho. Este es un lugar de trabajo privado, dije con calma helada. Necesitas retirarte inmediatamente. Su rostro se encendió de ira como lava volcánica. Exigimos una indemnización. Al menos 6 meses de sueldo. Ricardo ha trabajado aquí durante 8 años. Nos lo debes por ley. Los intentos débiles de Ricardo por mediar fueron completamente ignorados. Papá, por favor, ¿podemos discutir esto en privado como familia? No, lo interrumpió Isabela con veneno. Él necesita escuchar la verdad. Conozco perfectamente las leyes laborales de México. Esto es despido injustificado. Ricardo era un empleado por contrato temporal, respondí consultando mis documentos legales. Por ley, no existe obligación de indemnización en casos de reestructuración empresarial. Los ataques de Isabela se volvieron personales con una crueldad calculada que reveló su verdadera naturaleza. Carmen se sentiría avergonzada de ver cómo estás tratando a su único hijo. Estás teniendo algún tipo de crisis mental. Solo eres un viejo amargado descargando tu dolor contra nosotros. El rostro de Ricardo se puso blanco como papel. Isabela, no digas eso. Estás yendo demasiado lejos. Apreté la mandíbula hasta que me dolió, pero mantuve mi compostura empresarial. Era exactamente la reacción que esperaba de ella, manipulación emocional disfrazada de indignación moral. Ricardo intentó desesperadamente recuperar algún control sobre la situación. Papá, sé que me equivoqué con lo del funeral. Fue un error terrible y lo lamento profundamente. Pero destruir mi carrera profesional no va a traer a mamá de vuelta. Hizo una pausa dramática, buscando mis ojos. Piensa en lo que esto significa para nuestra familia, para los nietos que quieres tener algún día. Las palabras flotaron en el aire como humo de un incendio que se extingue. Lo miré fijamente, un hombre que compartía mi ADN pero ninguno de mis valores fundamentales.
¿Qué familia?, pregunté con una simplicidad que lo desarmó completamente. Las amenazas financieras de Isabela llegaron rápidas y desesperadas. Vamos a demandar por nuestra parte de la herencia de Carmen. Ricardo tiene derecho legal a la mitad de todo. Sabemos del seguro de vida, de las propiedades, de las cuentas bancarias. Carmen me dejó todo a mí, respondí con la verdad simple que desinfló momentáneamente su discurso ensayado. Eso es imposible. Una esposa no puede desheredar a su propio hijo. Vamos a impugnar ese testamento con los mejores abogados de Guadalajara. Presioné el botón de seguridad cuando su voz alcanzó un tono que amenazaba con volverse físicamente agresivo. Miguel Torres regresó con 3 guardias adicionales, llenando el marco de la puerta. Varios empleados se habían reunido en el pasillo, atraídos por la conmoción que podía escucharse desde la recepción. No me voy a ir, gritó Isabela mientras los guardias se acercaban con profesionalismo. Esto es robo. Es abuso de poder. Voy a arruinar tu reputación en toda la ciudad. Su resistencia fue inútil pero escandalosa. Toda la oficina escuchó sus amenazas y acusaciones mientras era físicamente escoltada por el vestíbulo de mármol. La humillación de Ricardo alcanzó un nuevo nivel al ver a su esposa siendo retirada por seguridad de su antiguo lugar de trabajo. Cuando el ruido finalmente se apagó como el eco de una tormenta, Ricardo quedó solo frente a mí en la oficina que olía a cuero y ambición cumplida. Su último intento de manipulación emocional llegó en un susurro quebrado: soy toda la familia que te queda en este mundo, papá. Esas palabras estaban diseñadas para romperme emocionalmente, pero lo que hicieron fue clarificar todo con una precisión cristalina. Lo miré durante un largo momento, viendo finalmente a un extraño que había llevado el rostro de mi hijo durante 37 años. Ya no eres mi familia, le dije con una verdad que él necesitaba escuchar. Solo eres alguien que solía ser mi hijo. El rostro de Ricardo se desplomó como un edificio demolido. Por un instante fugaz vi al niño pequeño que corría hacia mis brazos cuando llegaba del trabajo, cubierto de polvo y cemento. Luego ese momento se desvaneció como una fotografía que se desvanece, y solo quedó el extraño codicioso y manipulador. Se marchó sin decir una palabra más, arrastrando los pies como un anciano derrotado. Me dirigí a mis empleados reunidos en el pasillo, que observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación, manteniendo una calma profesional que no sentía. Este ha sido un asunto personal que no afectará en absoluto las operaciones normales del negocio. La mayoría sintió con comprensión. Llevaban años siendo testigos del pobre desempeño laboral de Ricardo y su actitud de privilegio no ganado. Asegúrense de que ni el señor Ricardo ni la señora Isabela vuelvan a entrar en este edificio, instruía seguridad con autoridad absoluta. Solo en mi oficina, noté que mis manos temblaban ligeramente por la adrenalina. Lo más difícil ya había pasado. El primer paso de mi venganza estaba completo. Miré la fotografía de Carmen sobre mi escritorio. Espero que entiendas lo que estoy haciendo, le susurré al retrato. Esto es por ti, por nosotros, por todo lo que sacrificamos. Encendí mi computadora y busqué en Google abogados especializados en planificación patrimonial Guadalajara. Era hora de acelerar dramáticamente la siguiente fase de mi plan. Concerté una cita con el licenciado Hernández para esa misma tarde. Al hacerlo, noté que el calendario digital mostraba el cumpleaños de Ricardo el mes próximo. Lo eliminé de forma permanente, borrando 47 años de celebraciones familiares con un solo clic. El prestigioso bufete Hernández y Asociados ocupaba los 2 últimos pisos del edificio más moderno de la zona financiera de Guadalajara. A las 3 de la tarde entré en la recepción de mármol travertino con mi portafolio de cuero, que contenía el testamento original de Carmen, pólizas de seguro de vida y los registros financieros meticulosamente organizados que redefinirían el futuro de mi apellido. La recepcionista, una mujer elegante de unos 40 años, me reconoció inmediatamente. Señor Vázquez, el licenciado Hernández lo está esperando. Me condujo directamente a la oficina esquinera del abogado, un espacio impresionante con ventanales del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de toda la ciudad que había ayudado a construir con mis propias manos. Las estanterías de caoba repletas de códigos legales y expedientes activos creaban una atmósfera de seriedad absoluta.
Roberto Hernández se levantó de su escritorio ejecutivo con preocupación genuina en la mirada. Llevábamos 15 años de relación profesional. Él había gestionado la incorporación de mi empresa, varios contratos millonarios y el testamento original de Carmen cuando fue diagnosticada con cáncer. ¿Cómo está sobrellevando todo esto, Eduardo?, preguntó con auténtica simpatía, ofreciéndome café en porcelana fina. Rechacé cortésmente su ofrecimiento y me senté en el sillón de cuero italiano frente a su escritorio. Necesito hacer algunos cambios importantes en mi planificación patrimonial. Su rostro adoptó inmediatamente una expresión profesional. Por supuesto. Actualizar beneficiarios después del fallecimiento de Carmen es procedimiento estándar. No respondí mientras abría mi portafolio y extraía cuidadosamente los documentos que cambiarían todo para siempre. Voy a eliminar completamente a Ricardo de mi testamento. Las palabras impactaron a Roberto como un golpe físico. Su compostura profesional titubeó mientras procesaba el alcance total de lo que acababa de escuchar. Eduardo, necesito entender qué está motivando esta decisión tan drástica. Le expliqué con calma glacial la ausencia inexcusable de Ricardo en el funeral de Carmen, citando textualmente sus palabras sobre que el cumpleaños de Isabela era más importante que honrar a su madre muerta. Le describí detalladamente la visita 3 días después, pidiendo las joyas de Carmen para pagar deudas de juego. El rostro de Roberto se ensombreció progresivamente mientras escuchaba cada detalle sórdido. Como amigo personal de Carmen y abogado de confianza de nuestra familia durante décadas, comprendía la magnitud de esa traición filial. Quiero crear un testamento completamente nuevo, continué con determinación férrea. El beneficiario principal será la Fundación Memorial Carmen Vázquez. Roberto se inclinó hacia adelante, ahora completamente concentrado en las implicaciones legales complejas. Eduardo, tengo la obligación profesional de asegurarme de que estás tomando esta decisión con total claridad mental. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, afirmé sin la menor duda. Le describí mi visión completa: becas educativas para estudiantes de ingeniería de familias de bajos recursos, financiamiento para investigación contra el cáncer en el Hospital Civil, causas benéficas que Carmen había apoyado silenciosamente durante décadas. Ricardo quedaría explícitamente excluido junto con cualquier descendiente futuro que pudiera tener. Roberto comenzó a tomar notas precisas mientras yo detallaba la estructura de la fundación. Tendremos que transferir los activos de Construcciones Vázquez a un fideicomiso irrevocable para proteger todo de posibles demandas legales. Perfecto. Yo conservaré el control operacional durante mi vida, y la fundación asumirá la propiedad total tras mi fallecimiento. También necesitaremos cambiar todos los beneficiarios de seguros de vida, anotó Roberto. Esto requiere una planificación extremadamente meticulosa para que sea legalmente inimpugnable. Decidí que la casa familiar en Colonia del Valle se vendería inmediatamente después de mi muerte y su valor se donaría íntegramente a la fundación. Las joyas de Carmen serían subastadas por Sotheby's, con los ingresos destinados a becas educativas. La única excepción, su anillo de boda sería enterrado conmigo cuando llegara mi momento. ¿Y las pertenencias de la infancia de Ricardo?, preguntó Roberto con cautela profesional. Fotografías familiares, recuerdos sentimentales. Donadas al Ejército de Salvación. Estoy eliminando sistemáticamente a Ricardo de mi vida y de mi muerte. Cumpliendo con su deber legal, Roberto cuestionó meticulosamente mi estado mental y mi capacidad para tomar decisiones de esta magnitud. Mis respuestas racionales, mi planificación detallada y mi conocimiento completo de las implicaciones demostraron que estaba pensando con total claridad. Gradualmente pasó de ser un amigo preocupado a un profesional que admiraba la firmeza inquebrantable de su cliente. La firma formal se realizó ante 2 testigos legales del bufete y un notario público. Mi firma firme contrastaba con la magnitud histórica de cada decisión. Roberto me recordó que los documentos entraban en vigor inmediatamente. Ricardo había quedado completamente desheredado. Quiero que reciba una notificación formal legal de este cambio, le instruí con frialdad. Siguieron inmediatamente más medidas legales, poderes notariales eliminando cualquier autoridad de Ricardo sobre mis asuntos, directivas médicas que lo excluían de cualquier decisión sobre mi cuidado de salud, un testamento vital con instrucciones específicas sobre mi tratamiento médico.
Roberto documentó minuciosamente mi competencia mental para futuras referencias legales. Mañana visitaré personalmente los bancos para actualizar todas las cuentas, le informé. Ricardo debe ser eliminado como beneficiario de mis fondos de jubilación, carteras de inversión y cuentas de ahorro. Roberto se ofreció a coordinar directamente con las instituciones financieras para asegurar que el proceso fuera completamente hermético. La planificación detallada de la fundación me trajo una paz inesperada que no había sentido desde la muerte de Carmen. Nombré a Roberto como fideicomisario principal y discutimos la estructura del consejo directivo, los criterios de selección para becarios y la misión específica de la fundación. Carmen estaría profundamente orgullosa de esta fundación, dijo Roberto al concluir nuestra sesión de 3 horas. Siempre valoró la educación y ayudar a los menos afortunados por encima de todo. Por primera vez en semanas sentí satisfacción genuina en lugar de dolor punzante. Roberto comprendía que esto no se trataba de venganza mezquina, sino de justicia restaurativa. Mi transformación de padre doliente a filántropo con propósito estaba oficialmente completa. Nos dimos un apretón de manos firme al salir del despacho. En mi teléfono había 7 llamadas perdidas de Ricardo. La primera señal de que estaba comenzando a comprender la seriedad absoluta de su nueva situación. Eliminé todos los mensajes de voz sin escucharlos y caminé hacia mi Mercedes en el estacionamiento subterráneo. La siguiente fase de mi plan ya estaba en movimiento. El elegante vestíbulo del Club Campestre de Guadalajara me recibió con su lujo familiar, paneles de caoba nicaragüense, lámparas de cristal de Murano y retratos al óleo de los miembros fundadores. Un ambiente de tradición, valores establecidos y poder económico heredado. Como tesorero y miembro del consejo directivo durante 20 años, había recorrido esos pasillos de mármol en innumerables ocasiones. 15 miembros del consejo se reunían alrededor de la mesa de conferencias de caoba, comentando asuntos rutinarios antes del inicio oficial de la reunión mensual. El aroma del cuero fino y el café de importación se mezclaba con conversaciones en voz baja sobre los últimos acontecimientos en la élite social de Guadalajara. William Domínguez, presidente del consejo y dueño de la cadena hotelera más exitosa de Jalisco, se acercó con auténtica simpatía. Eduardo, el servicio conmemorativo fue verdaderamente hermoso. A Carmen le habría encantado la dignidad de la ceremonia. Gracias por las flores tan elegantes, respondí con gratitud genuina. Patricia Morales, hermana menor de Carmen y miembro vitalicio del club, se unió a la conversación con curiosidad evidente. Estuve buscando a Ricardo durante todo el servicio. ¿Dónde estaba tu hijo? La pregunta que había estado esperando flotó en el aire como incienso en una iglesia. Me detuve un momento, decidiendo que la verdad serviría mejor a la memoria de Carmen que cualquier diplomacia falsa. Ricardo decidió no asistir al funeral de su madre. El silencio de Sox se propagó como ondas sísmicas en agua tranquila. El rostro de Patricia palideció visiblemente. ¿Cómo que decidió no asistir? Debe haber habido una emergencia terrible. Repetí exactamente las palabras de Ricardo sobre que el cumpleaños de Isabela era más importante que despedir a su madre muerta. El disgusto visible en los rostros de los miembros del consejo me confirmó todo sobre sus valores fundamentales, valores que Ricardo había abandonado por conveniencia personal. La esposa de William, Nancy Domínguez, presidenta del Club de Damas y reina no oficial de la Sociedad Tapatía, escuchaba desde el pasillo adyacente. En cuestión de minutos comenzó a hacer llamadas telefónicas estratégicas. La historia llegó al exclusivo salón de belleza Vanité en menos de una hora. De ahí se propagó al club de bridge femenino, luego a las boutiques de lujo de Andares, y finalmente se extendió por toda la élite social de Guadalajara como un incendio forestal imparable. Regresé a casa sin ser completamente consciente de la tormenta social devastadora que había desatado con unas pocas palabras estratégicas. Las primeras consecuencias golpearon a Isabela a la mañana siguiente con la fuerza de un tsunami. Su instructora de yoga privada en el exclusivo Studios and Luxury le pidió que se retirara a mitad de la sesión matinal. Preferimos miembros que respeten los valores familiares tradicionales, fue la explicación fría pero cortés. La invitación de Ricardo al almuerzo de networking en el Club Campestre fue retirada con una llamada telefónica igualmente cortés pero definitiva.
Su mesa habitual en el restaurante Villa Madrid quedó indisponible de forma permanente según el Maitre, quien evitó el contacto visual. La confusión inicial de Isabela se transformó rápidamente en creciente pánico mientras las señales sociales se repetían con precisión militar. El sábado por la mañana, Ricardo experimentó su momento más humillante en el campo de golf del club. Sus compañeros habituales de golf inventaron excusas transparentes y se marcharon después del tercer hoyo. El encargado de la tienda profesional le sugirió amablemente que quizá estaría más cómodo jugando en campos públicos. Caminó solo hasta su BMW en el estacionamiento, comprendiendo finalmente que toda la sociedad tapatía sabía exactamente lo que había hecho en el funeral de su madre. La última ilusión de Isabela sobre su posición social se hizo pedazos durante una visita rutinaria a la boutique Palacio de Hierro. El trato cálido y deferente de años fue reemplazado por frialdad profesional. Su solicitud de crédito extendido se topó con demoras técnicas misteriosas. El gerente de la boutique insinuó diplomáticamente que quizá preferiría hacer sus compras en centros comerciales menos exclusivos. El aislamiento profesional de Ricardo fue igualmente devastador y sistemático. Entrevistas de trabajo programadas fueron canceladas sin explicación detallada. Contactos empresariales que antes respondían sus llamadas en minutos dejaron de devolver sus mensajes completamente. Incluso su almuerzo mensual de networking en la Cámara de Comercio resultó incómodo y embarazosamente breve. Los posibles empleadores ya conocían la historia completa antes de que él llegara al restaurante. La gota que colmó el vaso llegó en el salón de belleza Elite cuando la cita habitual de Isabela fue cancelada abruptamente sin previo aviso. Mientras esperaba en la recepción, escuchó a otras clientas comentar abiertamente sobre su marido sin corazón que abandonó a su madre moribunda. Huyó del lugar entre lágrimas de humillación. La columna social del periódico El Occidental mencionó discretamente la lamentable ausencia familiar en el hermoso servicio conmemorativo de la señora Carmen Vázquez. Los miembros de la parroquia del Sagrado Corazón mostraban su desaprobación con silencios significativos y miradas de juicio. Antiguos amigos de la pareja evitaban deliberadamente cruzarse con Ricardo e Isabela en eventos públicos, centros comerciales y restaurantes. Los intentos cada vez más desesperados de Ricardo por explicar la situación caían en oídos completamente sordos. Sus afirmaciones de que yo exageraba maliciosamente fueron recibidas con incredulidad absoluta. La comunidad cerrada de la élite tapatía ya había emitido su veredicto final y unánime. La crisis emocional de Isabela era completamente inevitable. Se enfrentó a Ricardo con histeria creciente, exigiéndole que solucionara la catástrofe social inmediatamente. Cuando Ricardo admitió que no tenía ni idea de cómo reparar el daño, ella lo amenazó con abandonarlo si la situación no mejoraba drásticamente en una semana. Me enteraba de estas consecuencias sociales a través de diversas fuentes confiables, sintiendo una satisfacción profunda de que la justicia se estaba imponiendo de forma completamente natural. Los valores tradicionales de Guadalajara coincidían perfectamente con los míos: lealtad familiar inquebrantable, respeto sagrado a los difuntos, decencia humana básica. Ricardo había violado sistemáticamente todos estos principios fundamentales. La comunidad honraba la memoria de Carmen rechazando categóricamente a quienes la habían deshonrado públicamente. El teléfono sonó durante mi desayuno solitario del martes. Señor Vázquez, dijo la voz del gerente del Banco Santander con tono estrictamente profesional. El pago de la hipoteca de su hijo Ricardo lleva 45 días de retraso. Usted continúa garantizando personalmente el préstamo, ¿correcto? Me quedé en silencio durante varios segundos, sopesando cuidadosamente las implicaciones de mi respuesta. Quiero programar una reunión mañana por la mañana para discutir cambios importantes en mis garantías bancarias. La presión financiera sistemática completaría eficientemente lo que el exilio social había comenzado. A las 9 en punto de la mañana siguiente atravesé el vestíbulo de mármol rosa del Banco Santander, pasando junto a los retratos al óleo de los fundadores que habían construido sus fortunas con trabajo honesto, integridad y valores familiares sólidos. La oficina de David Salinas, gerente general del banco y mi contacto financiero durante 15 años, ocupaba una esquina elegante con vistas al río San Juan de Dios, donde las trajineras turísticas navegaban tranquilamente llevando familias felices.
El nerviosismo evidente de David era palpable mientras revisaba los archivos financieros de Ricardo e Isabela extendidos sobre su escritorio de caoba, escrituras hipotecarias, acuerdos de préstamo personal y formularios de garantía que trazaban un rastro detallado de dependencia financiera total a punto de terminar abruptamente. Eduardo, agradezco enormemente que vinieras con tan poco aviso, dijo David usando un tono incómodo y formalmente respetuoso. La hipoteca de Ricardo lleva ahora 60 días de retraso. El monto total adeudado es de 47,000 pesos. Me senté completamente erguido, las manos entrelazadas con determinación. Entiendo que necesita que cubra el pago como garante. Bueno, sí, exactamente como lo ha hecho religiosamente durante los últimos 4 meses consecutivos. Su suposición natural flotó en el aire como humo antes de un incendio devastador. Retiro mi garantía con efecto inmediato. El rostro del banquero se volvió del color del papel. No entiendo completamente. Ha garantizado este préstamo durante 8 años sin problemas. Saqué documentos legales cuidadosamente preparados por el bufete Hernández y Asociados. Encontrará todo perfectamente en orden. 30 días de preaviso, exactamente como exige la ley bancaria mexicana. David llamó urgentemente al departamento legal del banco mientras yo observaba en silencio el tráfico matinal cruzar el puente Matute Remus, que Carmen y yo habíamos caminado juntos innumerables tardes de domingo. La voz del abogado corporativo del banco, transmitida a través del altavoz, confirmó exactamente lo que David temía con pavor: mi retirada era perfectamente legal e irreversible. Esto significa que tendremos que iniciar inmediatamente el proceso de ejecución hipotecaria, dijo con voz temblorosa. Lo comprendo perfectamente. Por favor, aceleren el proceso lo más posible. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad en la zona industrial, Ricardo enfrentaba su 10ª entrevista de trabajo en 3 semanas. La recepción fría del entrevistador seguía un patrón que ya conocía dolorosamente bien. Sus explicaciones cuidadosamente preparadas sobre buscar nuevos desafíos profesionales no convencían a oídos que ya habían escuchado la historia completa del funeral a través de la red de chismes empresariales de Guadalajara. Gracias por su tiempo, señor Vázquez. Nos pondremos en contacto. La cortesía profesional llevaba implícito el rechazo categórico. Los hombros encorvados de Ricardo lo delataban mientras caminaba hacia su BMW en el estacionamiento, sabiendo que otra oportunidad se había esfumado. Esa misma tarde, Isabela descubrió la crisis total de sus tarjetas de crédito en Liverpool Andares. Su tarjeta Platinum Black fue rechazada para una compra simple, un lápiz labial para reemplazar el que había arruinado llorando. Debe haber algún error del sistema, le dijo a la dependiente visiblemente incómoda. Su llamada airada a la compañía de la tarjeta reveló la verdad devastadora: su codeudor ha retirado oficialmente la garantía. La cuenta está suspendida hasta el pago total del saldo pendiente de 83,000 pesos. La humillación pública de Isabela se intensificó mientras otros clientes elegantes observaban discretamente cómo discutía desesperadamente con el servicio al cliente a través de su teléfono. Al llegar a casa esa noche, encontraron la electricidad completamente cortada. El aviso oficial de la Comisión Federal de Electricidad indicaba facturas impagas por más de 12,000 pesos durante 3 meses consecutivos. Las negociaciones desesperadas de Ricardo con el Departamento de Pagos terminaron abruptamente cuando descubrieron su reciente despido de Construcciones Vázquez. Su primera noche a la luz de vela se convirtió en una lección forzosa y brutal de realidad económica. Isabela recorría la sala oscura, sus tacones lowboating golpeando el piso de madera, acusando histéricamente a Ricardo de haber destruido completamente sus vidas por pura arrogancia. Sus débiles intentos de culparme por ser vengativo y cruel solo avivaban la histeria creciente de su esposa. Arregla esta situación inmediatamente o me voy para siempre, escupió con veneno puro. Las solicitudes urgentes de crédito de Ricardo fueron rechazadas instantáneamente por todas las instituciones financieras. Su relación deuda-ingresos era completamente insostenible sin un empleo estable y ni respaldo económico. Las tarjetas de Isabela, todas al límite máximo, no ofrecían ningún alivio financiero. Por primera vez en sus vidas privilegiadas, hablaron seriamente de declarar bancarrota personal. La venta de garaje de emergencia de sus objetos de lujo fue patéticamente humillante.
Regalos de boda que habían costado miles de pesos se vendieron por 50. Amigos de antaño pasaban en sus coches sin detenerse, fingiendo no verlos. Isabela observó con lágrimas cómo su colección de joyas de diseñador desaparecía en manos de desconocidos que regateaban precios, mientras Ricardo vendía sus palos de golf titleista a un adolescente por una fracción de su valor. El embargo público del BMW a plena luz del día se convirtió en entretenimiento gratuito para todo el vecindario. Ricardo, humillado hasta la médula, sacaba sus pertenencias personales bajo la mirada impaciente del equipo de embargo y la curiosidad morbosa de los vecinos. Isabela gritaba histéricamente al conductor del camión grúa mientras los niños del barrio observaban el espectáculo desde sus bicicletas. Esa tarde pasé deliberadamente frente a su casa y observé el caos visible con una satisfacción silenciosa pero profunda. No era crueldad personal, era consecuencia natural y justicia restaurativa. Carmen siempre me había enseñado que cada acción tiene resultados inevitables. Ricardo finalmente estaba aprendiendo esa lección fundamental de la vida. Cuando Ricardo llamó 3 días después, suplicando desesperadamente una reunión cara a cara y alegando que tenía algo extremadamente importante que decirme, acepté encontrarme con él en el Parque Agua Azul al día siguiente. El mismo parque donde le enseñé a montar bicicleta hace 30 años, cuando todavía me miraba con amor incondicional en lugar de cálculo financiero. Colgué el teléfono y miré una fotografía enmarcada del pequeño Ricardo sobre su primera bicicleta, recordando tiempos más simples e inocentes. Luego puse la foto boca abajo en mi escritorio, como había hecho con tantos otros recuerdos. 6 meses después de mi reunión definitiva en el banco, tuvo lugar la subasta de ejecución hipotecaria en las escalinatas del Palacio de Justicia de Guadalajara. Observaba desde mi Mercedes negro estacionado estratégicamente al otro lado de la Avenida Juárez, mientras la que había sido la casa de ensueño de Ricardo e Isabela en Providencia salía a la venta pública. El subastador leía la descripción legal con la precisión burocrática requerida por ley, mientras un grupo pequeño pero competitivo de inversionistas inmobiliarios y curiosos se reunía para presenciar el espectáculo. Ricardo e Isabela estaban apartados de la multitud principal, claramente identificables pero manteniendo distancia. Las lágrimas de Isabela brillaban bajo el sol matutino de octubre como diamantes falsos. A través de mis prismáticos de alta calidad contemplé el desarrollo de su humillación final y más devastadora. La puja inicial es de 550,000 pesos para esta casa colonial de 4 recámaras en Providencia, anunció el subastador con voz profesional. Una mujer elegante con traje sastre azul marino levantó la mano con confianza absoluta. Ricardo trató desesperadamente de identificarla mientras susurraba urgentemente a Isabela, quien sollozaba de forma incontrolable. La puja escaló rápidamente a 600,000 pesos con solo 2 postores activos, la mujer misteriosa y un contratista local que claramente buscaba una oportunidad de inversión. Cuando mi abogado Roberto Hernández llegó en su Porsche plateado y asintió discretamente a la mujer del traje azul, la sospecha de Ricardo se convirtió en terror absoluto. Es el abogado de papá, susurró a Isabela lo suficientemente alto para que varios espectadores cercanos escucharan claramente. La incredulidad de Isabela fue audible incluso desde mi posición. No se atrevería, no podría ser tan cruel. El intento desesperado de Ricardo por acercarse a la misteriosa postora fue bloqueado diplomáticamente por la seguridad del Palacio de Justicia. La subasta continuó con eficiencia mecánica mientras el mundo de Ricardo se desmoronaba en tiempo real, ladrillo por ladrillo. 620,000 pesos, anunció la mujer del traje azul marino con calma profesional. A las 10, a las 20, a las 30. Vendido. Las piernas de Ricardo literalmente cedieron. El grito de Isabela, esta es nuestra casa. Retumbó contra las paredes neoclásicas del palacio mientras el golpe del mazo del subastador sellaba su destino de forma irreversible. Salí de mi Mercedes y caminé lentamente hacia las escalinatas del Palacio de Justicia. Mi presencia física bastó para que Ricardo comprendiera el alcance total y la sofisticación de mi estrategia de 6 meses, la retirada calculada de la garantía, el timín perfecto de la ejecución, la oferta diseñada para igualar exactamente el saldo de la hipoteca. Todo había sido orquestado con la precisión de una sinfonía de venganza. La misteriosa postora se reveló entonces como mi secretaria de confianza, Sara Jiménez,
actuando como agente autorizado de la recién creada empresa Jiménez Holdings S.A.D.C.B. Ricardo se tambaleó hacia mí con las piernas visiblemente temblorosas, como un boxeador golpeado. Su voz quebrada apenas era audible entre el ruido del tráfico. ¿Cómo pudiste hacernos algo tan terrible? Yo no hice nada, respondí con calma absoluta. Lo hizo el banco. Yo simplemente retiré mi garantía personal. Sus súplicas desesperadas sobre el jardín favorito de Carmen y cuánto había amado esa casa se encontraron con mi respuesta helada: Carmen no está aquí para ver en lo que te convertiste. El último ataque histérico de Isabela llegó como un huracán descontrolado, lanzando acusaciones públicas de abuso a ancianos y de incapacidad mental mientras varios transeúntes se detenían a observar el espectáculo. Roberto Hernández documentó meticulosamente su comportamiento mientras la seguridad la apartaba de mí. Toda la escena fue evidencia perfecta de su verdadero carácter manipulador y su falta total de dignidad. 2 semanas después, el camión de mudanzas parecía patéticamente pequeño para lo que había sido su vida de lujo. Isabela arrojaba ropa de diseñador a maletas baratas con furia contenida, mientras Ricardo envolvía cuidadosamente con papel periódico el último jarrón de cristal de Carmen, su único vínculo restante con su madre. Los antiguos vecinos de Providencia observaban desde sus ventanas, pero absolutamente nadie ofreció ayuda. El exilio social estaba completamente consumado. El ultimátum final de Isabela llegó esa misma noche como un tiro de gracia: no puedo vivir así ni un día más. Su confesión de que había estado reconectando con su exnovio Alejandro, ahora dueño de una cadena exitosa de restaurantes, marcó el punto final de su matrimonio de conveniencia. Me casé con una familia rica y exitosa, no con esta humillación constante, fueron sus palabras más crueles y honestas. Tu padre tenía razón sobre nosotros desde el principio. Ricardo pasó su última noche completamente solo en la casa vacía, recorriendo habitaciones llenas de fantasmas de tiempos mejores. En un cajón de la cocina encontró una nota escondida de Carmen, escrita con su letra temblorosa durante sus últimos días. Ricardo, recuerda siempre que te amamos incondicionalmente. Espero que cuando seas padre, entiendas finalmente lo que significa el sacrificio verdadero. Por primera vez en meses, lágrimas genuinas de arrepentimiento tardío cayeron al comprender completamente lo que había perdido para siempre. Recibí las llaves de la casa de manos de Sara Jiménez con satisfacción silenciosa pero profunda. Mi decisión de renovar completamente la propiedad y donarla a una familia trabajadora a través de la Fundación Carmen Vázquez cerraría el círculo de justicia perfectamente. Carmen habría aprobado esta transformación de un símbolo de codicia en un regalo de esperanza. Esa noche, Ricardo llamó desde un teléfono público frente al Motel San Juan, un establecimiento de mala muerte en la periferia de la ciudad. Su teléfono móvil había sido desconectado por falta de pago. El teléfono sonó en mi casa, pero al ver su nombre en el identificador de llamadas, dejé que fuera directamente al buzón de voz. La confrontación final podía esperar hasta que él estuviera completamente desesperado. Ricardo apareció en la puerta de mi casa a las 7:30 de una fría noche de noviembre, exactamente 4 meses después de perder todo. Su dedo permaneció sobre el timbre durante un minuto completo mientras yo lo observaba desde la ventana del estudio, debatiendo internamente si abrir la puerta o dejarlo allí toda la noche. Cuando finalmente abrí, no lo invité a pasar. Su aspecto me impactó visceralmente, sin afeitar durante días, con una camisa de mezclilla arrugada y jeans gastados que parecían de segunda mano. Había perdido al menos 15 kilos y su postura derrotada contrastaba dramáticamente con la arrogancia de antes. Papá, sé que la cagué completamente. Su voz temblaba mientras iniciaba un discurso obviamente ensayado sobre cómo ahora entendía sus errores. Escuché en completo silencio desde el umbral mientras describía su vida actual: un cuarto rentado arriba de una tortillería, trabajando en una gasolinera Pemex por el salario mínimo, como Isabela lo había abandonado por Alejandro después de solo 2 semanas de separación. He aprendido realmente lo que importa en la vida, aseguró cuando cambió de táctica, sugiriendo que yo estaba solo en esta casa enorme y ofreciéndose a ser el hijo que mamá siempre quiso que fuera. Reconocí inmediatamente cada técnica de manipulación emocional que estaba desplegando con desesperación creciente. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu madre?, pregunté abruptamente, cortando su monólogo. Ricardo dudó visiblemente y luego respondió: el 20 de junio.
Respuesta incorrecta. Era el 15 de mayo. ¿Cuál era su flor favorita? Rosas rojas. Otra respuesta completamente equivocada. Carmen adoraba las margaritas blancas desde niña. Mi certeza se completó como un rompecabezas final. Ricardo nunca había conocido realmente a Carmen como persona. Para él había sido simplemente una fuente de dinero incondicional y apoyo ciego. Su frustración ante mis preguntas ridículas reveló su verdadera naturaleza manipuladora. El tono arrogante comenzó a filtrarse nuevamente a través de su máscara de humildad falsa. Esto es absurdo, papá. Solo dime exactamente lo que quieres que diga. Finalmente, su verdadero objetivo salió a la luz como pus de una herida infectada. ¿Está bien? Sí. Necesito ayuda desesperadamente. Tengo notificaciones de desalojo. Prometo devolverte cada peso cuando me recupere económicamente. Insinuaciones transparentes de que yo era suficientemente rico para ayudar a la familia sin afectar mi estilo de vida. Ricardo seguía viéndome exclusivamente como un cajero automático humano, incluso después de haber perdido absolutamente todo. Su último intento desesperado de manipulación incluyó a Carmen de la forma más repugnante. Mamá estaría completamente destrozada de vernos así, separados y peleando. Ella siempre creyó en las segundas oportunidades, en el perdón. Los dos la extrañamos terriblemente, papá. Los dos la queríamos. Por un instante fugaz dudé, recordando el gran corazón compasivo de Carmen, pero inmediatamente comprendí que esto era exactamente lo que ella había temido durante sus últimos años de vida. ¿Quieres saber realmente lo que pensaba tu madre? Fui al dormitorio y regresé con el diario secreto de Carmen. Leí en voz alta sus propias palabras proféticas. Me preocupa profundamente que Ricardo solo ame nuestro dinero y nuestra generosidad. Tengo terror de que hayamos criado a un hijo completamente incapaz de amar a las personas. El silencio impactado de Ricardo me confirmó que esas palabras habían dado en el blanco como flechas envenenadas. Tu madre murió sabiendo exactamente lo que realmente eres, dije con calma devastadora. Por eso cambió su testamento antes de morir. No te dejó absolutamente nada porque sabía que lo desperdiciarías. La máscara de Ricardo cayó por completo, revelando su naturaleza verdadera. Sus amenazas furiosas de impugnar el testamento y de declararme senil e incompetente mostraron el monstruo que siempre había estado oculto. Sus últimas palabras, llenas de veneno puro, fueron: espero que mueras completamente solo en esta casa maldita. Lejos de herirme, esas palabras me dieron la satisfacción final de ver su auténtico carácter expuesto como una llaga abierta. Retrocedí un paso y cerré la puerta con suavidad definitiva. Ricardo golpeó violentamente varias veces mientras yo caminaba tranquilamente a la cocina y me preparaba un té de manzanilla como si nada hubiera pasado. Cuando finalmente se marchó gritando obscenidades, me senté en el sillón favorito de Carmen con su diario en las manos, sintiendo por primera vez desde su muerte una paz absoluta y completa. Mirando nuestra foto de bodas en la repisa, susurré con profunda satisfacción: ya está terminado, mi amor. La justicia se ha cumplido. Un año después caminaba por el cementerio Perpetuo Socorro en una soleada mañana de mayo, llevando margaritas blancas frescas a la tumba de Carmen. Los pájaros cantaban en los árboles de jacaranda y las flores primaverales adornaban los senderos de grava. Me veía más saludable y en paz que en años, habiendo perdido el peso del dolor y ganado la serenidad de la justicia cumplida. Arrodillándome junto a la lápida de granito negro pulido, coloqué las margaritas y hablé en voz baja sobre el exitoso primer año de la Fundación Memorial Carmen Vázquez. 30 becas universitarias concedidas a estudiantes meritorios de familias humildes, 200,000 pesos donados a la investigación contra el cáncer en el Hospital Civil en su nombre, y la inauguración del centro comunitario programada para su cumpleaños. Ricardo trabaja en la gasolinera Pemex de la Calzada Independencia, informé con tono completamente neutral. Su divorcio se finalizó hace 3 meses. Isabela se casó con Alejandro en Puerto Vallarta. Ricardo vive en completo aislamiento social y con problemas financieros constantes. No sentí satisfacción cruel por su sufrimiento, sino la tranquilidad profunda de la justicia restaurada. Al salir del cementerio, me detuve en el restaurante El Palacio donde Carmen había trabajado durante tantos años.
Ricardo trabajaba detrás de la barra con un uniforme manchado, sirviendo café y tortas a trabajadores de la construcción. Nuestros ojos se cruzaron a través del cristal. El reconocimiento sorprendido y la vergüenza visible eran palpables mientras yo pedía un café americano con total calma, tratándolo exactamente como a cualquier trabajador de servicio. ¿Cómo está usted, señor Vázquez?, preguntó Ricardo con una formalidad que jamás había usado conmigo. Estoy muy bien, gracias. Sé que pedir perdón no cambia nada, dijo en voz baja mientras preparaba mi café. No, efectivamente no cambia nada, respondí con honestidad brutal. Su admisión me sorprendió, ahora entiendo completamente lo que perdí. Nunca fue realmente por el dinero, ¿verdad? Usted quería que lo amara como persona, no que amara su billetera. Mamá también lo entendía. Por primera vez, las lágrimas de Ricardo parecían genuinas en lugar de calculadas. Hice exactamente lo que tenía que hacer, le expliqué sin emoción. Carmen lo habría aprobado completamente. No me arrepiento de absolutamente nada. Lo sé, aceptó Ricardo con una madurez que nunca había mostrado. Me merecía todo lo que pasó. Sí, así es. Cuando me preguntó si había alguna posibilidad de recuperar algo de lo que habíamos perdido como familia, le respondí con total honestidad, no lo sé. Tal vez tendrías que demostrar que realmente has cambiado. No con palabras bonitas, sino con acciones sostenidas durante años. Le conté sobre mi vida nueva y plena, el voluntariado en el centro comunitario, las amistades auténticas con otros filántropas, las cenas dominicales con la familia Ramírez, cuya hija había recibido la primera beca de la fundación. Le hablé de Esperanza, una elegante viuda de 60 años que conocí en la iglesia, con quien estaba desarrollando una relación basada en valores compartidos y respeto mutuo. Mi vida estaba completamente llena de propósito genuino y relaciones auténticas. Visitar a Ana Gabriela Ramírez, nuestra primera becaria, me llenaba de una satisfacción profunda que el dinero jamás podría comprar. Su gratitud sincera por la oportunidad de estudiar enfermería, su carta emotiva sobre la memoria de Carmen publicada en el sitio web de la Fundación. Carmen vivía eternamente a través de la educación que ahora otros jóvenes podrían recibir gracias a nuestros sacrificios. De regreso a casa, pasé por la antigua residencia de Ricardo en Providencia. Vi que la familia Ramírez la había transformado en un hogar verdadero lleno de amor, risas y gratitud genuina. El señor Ramírez me saludó calurosamente desde el jardín que Carmen había cuidado con tanto esmero. Niños jugaban en el mismo patio donde Ricardo había jugado 30 años antes. La casa ahora reflejaba todo lo que Carmen había valorado en la vida, familia unida, trabajo honesto y gratitud por las bendiciones recibidas. Esa noche preparé la cena en la cocina que un día compartí con Carmen, poniendo un solo plato pero ya sin tristeza. Mi teléfono sonó, era Esperanza llamando para confirmar nuestros planes del fin de semana. Sonreí genuinamente. Era la primera felicidad auténtica que sentía desde la muerte de Carmen. De pie en el jardín al atardecer, podando los rosales de Carmen mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas de Jalisco, sentí la paz profunda de un hombre que había luchado por la justicia y había triunfado completamente. La certeza absoluta de haber honrado la memoria de mi esposa me proporcionaba una satisfacción que ninguna riqueza material podría igualar. Me acosté esa noche y dormí profundamente por primera vez en 2 años, soñando con Carmen sonriéndome y diciéndome con su voz amorosa, hiciste lo correcto, Eduardo. Estoy profundamente orgullosa de ti. La justicia se había cumplido de forma absoluta. El amor verdadero había exigido decisiones difíciles pero correctas. La memoria de Carmen viviría para siempre a través de las vidas que la fundación cambiaría. Descansa en paz, mi amor eterno, susurré hacia las estrellas. La verdad finalmente triunfó.